Me fui a me fui al consultorio para dar la clase ahí y me olvidé la llave. Entonces tuve que volver a casa y estoy en casa nomás ahora. Así que si escuchan sonidos raros y eso, disculpen. Pero eh, vamos a tratar que no pase nada extraño. Vamos a esperar que entre un poco más de gente y me presento. O aprovechamos y ya me presento ahora. Bueno, yo soy el profesor Enrique Bazán, más conocido como Checho. Estoy como auxiliar de la profe Jessie en la materia de metodología, que en realidad no se llama metodología, tiene un nombre un poco más extraño, ¿eh? Pero para resumir metodología, creo que ahí le rechacé sin querer a dos personas. Eh, Bien, estoy trabajando con ella o sea, este sería el segundo año que estoy con ella como auxiliar. Anteriormente estaba con la profe Romina, que estaba antes de ella. Y creo que con algunos llegamos a tener una clase en psicometría en tercer año, donde también estaba como auxiliar, ¿verdad? Bien, este, yo voy a estar dando las clases los días miércoles, tengo entendido, o los días lunes, que sería la parte teórica, más o menos de lo que nosotros vamos a tener que desarrollar. Y la profe entraría para la parte, para las partes prácticas. Este, la idea es poder realizar un protocolo. No sé cómo se organizaron con la profe en cuanto a la entrega del trabajo, si va a ser grupal, individual o dual, pero la idea es ir armando un protocolo de investigación que también ya les pueda servir a ustedes para su tesis final, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros hagamos, este, les va a servir a ustedes como para que puedan desarrollar su protocolo y su tesis, parte de la tesis, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que tengan, dudas prácticas, ¿verdad? Que tengan, pueden hacer tranquilamente. Aprovechen la materia, aprovechense de nosotros también, ¿verdad? Que estamos para ayudarles y orientarles, ¿verdad? Entonces, hagan todas las preguntas que tengan, si por ahí ya tienen alguna idea de qué hacer con sus tesis también. Eh, Hagan preguntas, participen, lean los materiales. Entonces, yo les recomiendo y les va a servir bastante eso para la elaboración de su protocolo tesis y también trabajo práctico. Bien, creo que ya estamos 15, 16 conmigo. No sé, Guille, cómo haces con la grabación, si ya estás grabando luego o... No, no, súper, súper, depende. Súper. Ahí ya depende de ustedes, ¿verdad? Ya depende de ustedes. Si me preguntasen a mí, como alumno, yo les diría que aprovechen, aprovechen y usen ya sus temas, o vayan viendo por lo menos uno de los temas que les gusta. Entonces hacen solamente un trabajo, ¿no? Matan dos pájaros de un tiro. Si me preguntan como docente, hagan en grupo. Así tenemos menos trabajo que corregir, ¿verdad? Pero depende de ustedes, obviamente, y bueno, también sé que quinto año es un poco pesado en cuanto a las materias, en cuanto a los trabajos, en cuanto a las prácticas. Entonces, de por ahí, si hay gente que está trabajando, tiene poco tiempo, bueno, les va a convenir hacer en grupo, ¿no? Pero
Independientemente de que hagan en grupo, que hagan solo o dual, este, empiecen a adentrarse en lo que es el mundo tesis y aprovechen, ¿verdad? Aprovechen este espacio, este es el momento de ustedes, ¿verdad? Estas clases son para ustedes, como para que les salgan el mayor jugo posible. Sería bueno, ¿verdad? Que vayan leyendo por lo menos los materiales que nosotros les pasamos, entonces ustedes ahí van respondiendo sus dudas. Bien, hoy vamos a ver lo que es el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico ya sigue hablando, voy a ir poniendo ejemplos prácticos de repente de lo que es ya el protocolo, que es lo que vamos a ir trabajando nosotros en el trabajo práctico. Entonces el marco teórico sería el capítulo 2. El capítulo 1 tengo entendido que ya desarrollaron, donde se ven los objetivos, la fundamentación, ¿verdad? Los antecedentes, que es toda la antesala, por algo del capítulo 1, ¿verdad? De lo que es el tema, el tema de investigación que uno elige, ¿verdad? Eh, entonces, toda investigación surge de un problema justamente para buscar soluciones o posibles soluciones o las mejores soluciones para, para poder paliar ese problema que existe. Entonces una vez que se inventa, o sea, una vez que va planteando su problema o el problema existente en la sociedad, va buscando antecedentes, ¿sí? Va buscando antecedentes que serían los estudios similares, ¿verdad? Ya sea con las dos mismas variables o ya sea con la misma variable que ustedes fueron eligiendo, así como también la población, ¿verdad? Una población similar o diferente, pero es más que nada como para ir explorando qué hay, qué existe, qué ya se investigó, qué falta investigar acerca de las variables que uno fue eligiendo para realizar su investigación. Esos serían los antecedentes. Una vez que alguien ya fue leyendo o leyendo, investigando, buscando los estudios anteriores existentes. Voy a tratar un poco. Acá no creo que no puedo hacer. Uno va planteando sus objetivos, ¿verdad? O se va planteando primeramente las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación es lo que uno se plantea, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere investigar? ¿Sí? ¿Cuáles son los niveles de, por ejemplo, resiliencia y asertividad que existe en los estudiantes del último año de psicología, especialidad clínica? Entonces mi pregunta es esa, por ejemplo, eh, ¿cuáles son los niveles de resiliencia o cuáles son los niveles de asertividad que existen en el quinto año? Otra pregunta que me puedo ir planteando es, por ejemplo, si existe diferencia en los niveles de resiliencia en los alumnos del quinto año de psicología clínica según sexo, por ejemplo. Entonces uno va planteándose preguntas y esas preguntas obviamente van a ser el objetivo, ¿sí? El objetivo o algunos objetivos de mi investigación. Entonces, de acuerdo a mi pregunta, ¿cuál es el nivel de resiliencia? Yo puedo plantearme también mi objetivo, que sería, qué sé yo, identificar los niveles de resiliencia. Entonces, tanto las preguntas como los objetivos van de la mano, ¿sí? Ambos tienen que ir orientados a lo que uno busca, ¿sí? Eh, por eso son importantes los objetivos, porque es lo que va a guiar nuestra investigación, ¿sí? Y luego uno va redactando la fundamentación del por qué es importante o del por qué va a ser importante que nosotros realicemos esta investigación, ¿sí? El ejemplo que siempre le pongo a los alumnos es, háganse de cuenta de que ustedes van a vender esto, ¿sí? Que ustedes tienen un proyecto de investigación, ustedes quieren vender este proyecto. Entonces van junto al gerente o van junto al director o el ministro también puede ser, ¿verdad? Y ustedes le justifican la importancia que tiene, la relevancia que tiene tanto para la ciencia, tanto para la psicología, tanto para la sociedad en sí,
como de repente puede ser también para la institución, en el caso que trabajen con alguna institución, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la fundamentación, ¿sí? Más que nada ir vendiendo nuestro, nuestro trabajo, nuestro proyecto, ¿sí? Y ahí ya le es más fácil a la gente ir redactando, ¿verdad? Porque le pongo los así ejemplos bien exagerados, ¿verdad? Entonces ahí es como que alguien ya dice, bueno, si voy a ganar $1 millón, tengo que escribir una fundamentación importante, ¿verdad? Como para que me puedan pagar la investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, más que nada es los beneficios que va a traer consigo, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel social, ya sea a nivel institución, y también para la psicología en sí, ¿verdad? Luego que uno se fue planteando todo esto, que ya ustedes ya tengo entendido que ya desarrollaron, eh, viene lo que es el marco teórico. Ustedes ya escucharon varias veces seguramente el marco teórico. Este, la, sí, súper. ¿Y qué es lo que escucharon acerca del marco teórico? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que saben? Totalmente, totalmente. Es así mismo como estás mencionando. El marco teórico, entonces, como fuiste mencionando, es la base, ¿sí? Sobre la cual se asienta una investigación y la formulación de los enunciados, ¿verdad? Estos enunciados que ya fui mencionando, tanto el problema como los objetivos. Hipótesis, no mencioné hipótesis anteriormente porque hay investigaciones que llevan hipótesis y otras que no es necesario que lleven. Por eso no mencioné hipótesis, ¿verdad? Pero bueno, eso es el marco teórico, ¿sí? Ya es toda la información, es todo el contenido que uno debe plasmar en su trabajo para que pueda sustentar esta investigación, para que pueda sustentar tanto el problema que existe como los objetivos planteados. Entonces, se basa en el apoyo teórico del estudio, es toda la parte teórica que respalda la investigación. ¿Y qué es lo que implica? ¿Verdad? Implica analizar y exponer ideas en base a las investigaciones y a los antecedentes en general sobre el tema que estamos estudiando, ¿verdad? En donde se integran todos los datos teóricos referentes al problema de investigación. Entonces, acá es donde uno puede ir agregando o va agregando o debería de agregar, también en algunos casos, por ejemplo, los conceptos o las definiciones que existen acerca de nuestras variables de estudio, ¿sí? Por ejemplo, las características, dependiendo de la variable que sea, uno puede ir cargando las consecuencias que puede acarrear, ¿verdad? O los síntomas también, ya dependiendo de qué variable, de qué constructo uno vaya eligiendo. Estamos en psicología clínica, así que son son bienvenidos los constructos clínicos, ¿verdad? Que de repente pueden tener síntomas, de repente pueden tener criterios, ¿sí? Criterios para que uno pueda diagnosticar. Y ahí es donde nosotros de repente utilizamos un poco lo que es el DSM-4 o DSM-5, ¿verdad? Podemos utilizar el CIE-10, el CIE-11, que son nuestros pequeños manuales, pequeños por así decirlo, que nos ayudan a nosotros, clínicos, psicólogos clínicos, a poder realizar un diagnóstico. ¿Vale? Entonces, todo eso puede ir dentro de nuestro marco teórico, todo eso se puede agregar tranquilamente. También podemos agregar algunas terapias, ¿sí? Las más utilizadas, ¿verdad? Dependiendo siempre del constructo que elijamos, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que va dentro del marco teórico, ¿sí? El marco teórico tiene... ¿Cuáles son las funciones que tiene el marco teórico dentro de la investigación?
Dice, ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios, orienta la realización del estudio, orienta la realización del estudio. Al recurrir a los antecedentes se puede tener en cuenta el modo que se realizó una investigación, el tipo de estudio utilizado, el muestreo, los cuestionarios, los procedimientos, análisis de datos, etc. Acá es importante lo siguiente, ¿verdad? Siempre que nosotros vayamos a realizar una investigación, ustedes vayan a hacer su tesis, este, siempre es importante que esos antecedentes, esos estudios anteriores que nosotros hayamos encontrado, que tienen o ya sean las variables similares o incluso las variables y la población similar, que nosotros vayamos leyendo a profundidad, ¿sí? O sea, más aún si es que es la misma, son las mismas variables y las mismas, y una población similar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las tesis, o sea, en las investigaciones, generalmente y casi siempre, uno va escribiendo las recomendaciones para futuros investigadores y también las limitaciones que surgieron, ¿sí? Que surgieron por el camino, ¿verdad? Entonces, esas limitaciones y esas recomendaciones, para mí que yo hago la investigación, de por ahí sirve muy poco y nada, ¿verdad? Sirve más para relleno que otra cosa. Pero para ustedes, futuros investigadores, eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental porque eso puede ayudar a prevenir algunos futuros o posibles o potenciales errores, ¿sí? Que yo de por ahí puedo haber cometido, ¿verdad? Entonces yo recomiendo, por ejemplo, a los futuros investigadores, qué sé yo, en vez de utilizar el instrumento de depresión de Beck, utilizar el instrumento X, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Porque yo vi falencia, vamos a decir, en ese instrumento, entonces yo les recomiendo a otros futuros investigadores que ya no utilicen ese instrumento, ¿sí? Que utilicen otros instrumentos de repente más nuevos, de repente más actuales, ¿sí? De repente que hayan sido validados o a nivel nacional o con la misma población. Entonces, esa es la función eh, del, del marco teórico también, porque nosotros vamos a ir leyendo todas estas limitaciones, todas estas recomendaciones de investigadores anteriores, para así nosotros poder prevenir, ¿sí? Eh, poder prevenir errores, ¿verdad? Bien. Acá también comenta, ¿verdad? Que además de eso, nosotros también podemos ver el tipo de estudio que se utilizó, el muestreo, los cuestionarios, los procedimientos en los antecedentes, o sea, en las investigaciones anteriores. Amplía el horizonte del estudio, sirve de guía, evitando desviaciones del planteamiento original. Sí, esto es bueno también. Eh, ¿Por qué es bueno? Porque muchas veces queremos abarcar todo y al tratar de abarcar todo es como que ya nos vamos desviando de nuestro tema, ¿verdad? De nuestro verdadero objetivo y nuestro verdadero estudio, ¿verdad? Entonces, sirve también de guía para evitar que nos dispersemos a la hora de redactar nuestro marco teórico. También documenta la necesidad de realizar el estudio, ¿sí? Que sería más que nada hablar un poco de lo que es el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un problema hay una necesidad, ¿sí? Y nuestra necesidad más que nada ante un problema es buscar las soluciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de estas posibles soluciones en cuanto a la necesidad que existe en la población, ¿verdad? O en la sociedad misma? Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que deberían someterse a prueba. Nuestra hipótesis, que yo no había comentado, ¿verdad? Pero nuestra hipótesis va también de la mano en cuanto a nuestro objetivo, ¿sí? Si nuestro objetivo es determinar la relación entre variable uno y variable 2, ¿verdad? O variable A y variable B, o resiliencia y asertividad, nuestra hipótesis es nuestro objetivo, determinar la relación entre asertividad y resiliencia. Y nuestra hipótesis va a ser, nuestra hipótesis de trabajo, o nuestra hipótesis de investigación, va a ser que existe relación entre la asertividad y la resiliencia en estudiantes universitarios de quinto año. Porque nosotros estamos buscando esa relación, porque nosotros creemos que existe una relación.
Porque si nosotros creemos que no existe una relación, ¿para qué investigamos ahora? Si creemos que no existe. Entonces nuestra hipótesis de investigación es que sí existe una relación significativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar fundamentos, ¿sí? O afirmaciones que nos apoyen, que sí existe realmente una relación entre la asertividad y la resiliencia. Entonces todo eso iría dentro también de nuestro marco teórico. Inspira nuevas líneas de investigación, provee un marco de referencia para interpretar los datos de estudio. En cuanto a las líneas de investigación que inspira, de repente puede ser que yo voy leyendo muchas teorías de diferentes autores y bueno, se me prendió la lamparita ahí y voy estructurando yo una nueva línea de investigación, qué sé yo, uniendo, fusionando dos teorías que por ahí pueden ser opuestas o por ahí pueden ser similares. Independientemente de eso, uno puede ir uniendo, ¿verdad? Ambas teorías y así va surgiendo una nueva línea de investigación, ¿verdad? Esto es lo que siempre pasó, ¿verdad? Eh, Habrán dado mucho ustedes, tanto en psicología general como en historia también, seguro, de cómo los paradigmas en psicología fueron evolucionando. Habrán dado también seguramente en epistemología, eh, en tercero, de cómo los paradigmas de psicología fueron evolucionando, ¿sí? Y cómo primero empezó con el psicoanálisis, ¿verdad? Primero empezó con el conductismo, en realidad. Pero primero con el conductismo uno ve solamente la conducta y dejó de ver lo interno, ¿verdad? Que existía en el ser humano. Es ahí donde entra el psicoanálisis, luego viene el humanista, ¿verdad? Y así las teorías, ¿verdad? Los paradigmas psicológicos fueron evolucionando, por así decirlo, evolucionando una palabra, pero fueron buscando falencias de las teorías anteriores como para buscar las soluciones o las respuestas a esas falencias, y así fueron surgiendo todos los paradigmas, ¿verdad? Hasta que hoy en día el más útil, una de las escuelas, ¿verdad? Más renombradas, más utilizadas hoy en día es la cognitiva conductual, que como su nombre dice, tiene parte del conductismo y tiene también parte del cognitivismo, ¿verdad? En la parte cognitiva. Entonces, fueron fusionando eh, teorías anteriores. Posee un marco de referencia para interpretar los datos de estudio. Esto es más que nada para los resultados, ¿verdad? Una vez que nosotros recogimos los datos, recogimos la información, tuvimos todos los números raros, extraños ahí de resultados. Y para poder fundamentar esos resultados, esos números, ¿sí? Eh, necesitamos basarnos en algo, ¿verdad? Entonces es este marco teórico, son estas teorías, ¿sí? Las que nos ayudan a poder nosotros este, bajar a tierra esos números estadísticos y bueno, darle una interpretación, darle un significado psicológico a esos resultados numéricos. Bien, tiene dos etapas. La primera etapa es la revisión de la literatura, que sería toda la parte del proceso, y la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría, o sea, el producto. En revisión de la literatura es ir, como su nombre dice, a revisar todos los contenidos teóricos que existe acerca del tema, acerca de los constructos, de las variables que nosotros fuimos eligiendo. Y en cuanto a la construcción del marco teórico, sí ya es esa redacción. ¿Sí? Es acá donde nosotros, ¿es acá? Sí. Es acá donde nosotros, en la construcción del marco teórico, vamos sintetizando esa información que encontramos y vamos produciendo nosotros, de acuerdo a lo que fuimos leyendo, nuestro marco teórico. En la revisión de la literatura hay algo que es fundamental, que es saber buscar, ¿sí? Saber buscar la información.
Saber buscar la información implica dónde buscamos, ¿sí? En qué tipo de documento buscamos, ¿verdad? Si es libros, o si son libros, si son artículos, si son tesis, o si es Wikipedia o buenastareas.com, o si es de un blog, o si es de Instagram, o si es de Facebook, ¿sí? Em, entonces, saber buscar, saber dónde buscar, saber cómo buscar toda la información, bueno. Teniendo en cuenta también de repente porque muchas veces si buscamos en libros o en tesis de repente un poco antiguas, ¿verdad? Posiblemente ya haya una nueva teoría o posiblemente ya haya una nueva investigación acerca de esa variable y estamos perdiendo información, ¿sí? Entonces es bueno buscar en varias fuentes, ¿sí? Es bueno buscar en varias fuentes así. Tenemos idea el estado actual de esa variable en cuanto a las teorías, si hay nuevas, si no hay nuevas, en cuanto a los antecedentes, ¿verdad? Si de repente pudo haber una investigación en el año 2020 o 2021, no, 2022 ya está. De repente pudo haber o puede existir una investigación que se hizo en el 2022 donde nos va a aportar de repente una información un poco más actual a una del 2000, ¿verdad? Entonces también eh, ver la manera de buscar las informaciones más actuales, ¿verdad? En materiales también de repente más actuales. Y la construcción del marco teórico es, bueno, toda esa información que vimos, clasificar y seleccionar lo mejor, ¿verdad? Lo más nuevo, lo más confiable, lo más válido, ¿sí? Es importante saber que un blog en sí, ¿verdad? Es una persona que no conocemos. Bueno, de hecho que no le conocemos luego a muchos autores, así que no viene al caso conocerlo, no. Pero encontrar una información en un blog de repente no estaría mal, ¿sí? Pero nosotros tendríamos que cerciorarnos de alguna u otra forma quién es la persona que escribió el blog, de dónde sacó la información para escribir el blog. De repente hay blogs que agregan las referencias o agregan la bibliografía. Entonces, cerciorarnos qué fue, en qué libro se basó, en qué autor se basó, de qué año es. Hay otros que no ponen. Entonces, al no poner las referencias, que no tienen ninguna cita tampoco, ¿verdad? Eh, al no ver así una información del autor del blog, es ahí donde tenemos que empezar a dudar. Los blogs son más personales y es algo que yo me levanto un día, me quiero promocionar, quiero vender mi trabajo, lo que sea, se me ocurre una idea y voy escribiendo, ¿sí? Obviamente hay bloggers, ¿verdad? No sé si se dice bloggers, pero personas que tienen blogs donde de repente sí le ponen más seriedad y es ahí donde le citan a los autores, ¿sí? Y además de citar a los autores referencia, ¿sí? Para, para justificar de dónde sacó esa información. Sí, eso es mucho más válido, ¿verdad? Sí, eso es mucho más válido porque te está dando esas herramientas como para que vos verifiques. Te está diciendo, mira, esta información la encontré acá. Si quieres buscar en esta referencia y vas a encontrar la misma información. Entonces eso le da un poco más de rigor científico a que, a que no aparezca ni mi nombre, ni dónde estudié, ni quién soy, ni mi correo por si me quieras escribir. Tampoco hay ninguna cita hablando de un autor. Entonces ahí es donde se puede llegar a decir, bueno, se levantó, quiere promocionarse, escribió quién sabe qué y está ahí. Entonces eso es alguno de los inconvenientes que tienen los blogs. ¿Sí? También Instagram, también Facebook, todo lo que encuentran ahí, ¿verdad? Siempre y cuando no exista
un rigor científico es donde tenemos que dudar. Y duden, tranquilamente duden. O sea, tengan ese criterio a la hora de buscar información. Sí. Y duden, lleven al extremo, ¿verdad? Digan, ¿y cómo, o sea, de dónde sacó esto? ¿Cómo sabemos si es cierto o no? ¿Quién es esta persona? Porque si sacamos ahí la información, plasmamos nosotros en nuestro marco teórico, yo les puedo hacer esa misma pregunta. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Cómo yo sé si esto es cierto o no es cierto? Eh, y posiblemente no me sepan responder. Y si me responden que sacaron de un blog, me mandan el link del blog, no sabemos si es cierto o no es cierto, ¿verdad? En cambio, hay otros lugares, ¿verdad? O otros, sí, otros lugares, de donde nosotros sí podemos sacar posiblemente esa misma información o una mejor información de más calidad, porque sí pasó por todos esos procesos de correcciones. Para publicar un artículo científico, por lo menos son 3 o 4 personas, son 3 o 4 filtros que pasa el artículo para poder ser publicado. ¿Sí? Se llama corrección de pares, donde yo envío mi artículo a la revista. Primero que nada me corrigen la parte de normas APA, dependiendo de qué norma utilice, ¿verdad? Pero de las normas técnicas. Eh, Generalmente puede ser APA o puede ser, no me acuerdo. APA o Vancouver. Vancouver es el que generalmente se utilizan en medicina y en ciencias médicas, ¿verdad? Vancouver. Entonces, bueno, eso es lo primero que van corrigiendo, el formato de la cita, el formato de la referencia. La segunda revisión que tiene sí ya es la parte más de contenido, donde revisan y se cercioran que existan todas esas referencias que marqué. A veces te dicen, mira, tu referencia es de 1980, estamos en el 2022. ¿Será que no puedes ver? Y te recomiendan, ¿será que no puedes ver estos artículos? Y te mandan más artículos más nuevos o libros más nuevos, como para que se actualice un poco. Es más, ellos le llaman para que sea más atractivo. Así me dijeron una vez. Para que sea más atractivo la lectura. Y yo, ¿qué te voy a decir? Entonces, pasa por esos filtros, te van recomendando cuestiones así como esta que acabo de comentar. Y, y obviamente, a esa revista ya no le puedes cuestionar, ¿sí? Porque pasó por 3, 4 filtros, ¿verdad? Donde ellos te fueron corrigiendo, te fueron recomendando cuestiones. Y sí existe un rigor científico, sí existe una cita referenciando a un autor, sí están las referencias bibliográficas donde ustedes pueden buscar tranquilamente eh, las referencias, hacer artículos, tesis, libros, lo que sea, y van a encontrar ahí la información. Bueno, no es que me levanté nomás un día y para hacer cool redacté un artículo y mandé, ¿verdad? Sí, sino que tuve todo un proceso de revisión de la literatura, de construcción del marco teórico y del artículo, donde después otros pares, otros jueces, ¿verdad? Fueron corrigiendo y añadiendo sus sugerencias, ¿verdad? Entonces acá para ir resumiendo un poco, es súper importante este, buscar en lugares donde sabemos que tuvo una revisión, que tuvo un rigor científico antes de ser publicado. Con las tesis pasa lo mismo, ¿verdad? Para que tengan más o menos en cuenta, la tesis de ustedes, para que ustedes defiendan su tesis, personas tuvieron que haber leído por lo menos 5 personas. Y para 5 personas, de las cuales por lo menos se tuvo que haber leído 7 a 8 veces. ¿Sí?
Porque primero lee el tutor de ustedes, después lee el tutor de la facultad, el protocolo. Después otra vez lee el tutor de ustedes y después otra vez vuelve a leer la facultad para el informe final. Allá son 4 lecturas de 2 personas. Y después tienen que leer la mesa examinadora, que son 3 miembros, eh, tres docentes que ustedes eligen. Y ahí otra vez leen 3 personas más, ¿sí? O sea, son siete lecturas de 5 profesionales diferentes. Entonces tiene ese rigor científico, o debería tener ese rigor científico. Esa parte no puedes cortar antes de subir. Antes de subir. Pero tiene que tener, o sea, perdón, tiene ese rigor científico, tiene esa lectura de otros profesionales, ¿verdad? Donde eh, se supone que es válido, ¿verdad? Se supone que tiene sustento científico, ¿verdad? Entonces, bien, tanto la revisión es donde ir buscando como la construcción son las dos etapas del marco teórico. Y la construcción es cuando ustedes ya fueron leyendo, vamos a suponer, 2, 3 tesis, 2, 3 libros, 2, 3 teorías, 2, 3 autores diferentes, y fueron entresacando lo más importante, lo que más les llamó la atención, y lo más importante y lo más significativo en cuanto a lo que es las variables de ustedes. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Claro, acá es donde ustedes van sintetizando esa información y van haciendo su propio marco teórico. Bien. En la revisión de la literatura es detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos de estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Lo que ya les fui mencionando. La revisión debe ser selectiva. Las fuentes pueden ser primaria, secundaria, terciaria. Y las fases son revisión, detección, obtención, consulta, extracción y recopilación de la información, integración. Que es todo lo que les fui mencionando. Ahora ustedes van leyendo, van revisando, van detectando cuál es la información que ustedes necesitan, ¿sí? Van consultando para ver si existen fuentes más actuales, ¿sí? Y van extrayendo y recopilando la información. Quiero este, me gusta este, dame este, para luego poder ustedes integrar todo en su marco teórico. En cuanto a las fuentes primarias, secundaria y terciaria, es esto, ¿verdad? Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, ¿sí? Pues trata de documentos que contienen resultados de estudios, por ejemplo, libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas. Estos son los artículos científicos que encontramos en Internet. Monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, videocintas en diferentes videos, videos en diferentes formatos, foros y páginas de internet, etc. Todo está en la fuente primaria, ¿sí? Entonces, todos esos datos que nosotros encontramos en estos documentos, ¿sí? Son de fuente primaria. Los de fuente secundaria, ¿verdad? Existen en compilaciones, resúmenes, listas de referencias publicadas en un área de conocimiento particular, que son las fuentes primarias, las cuales comentan artículos, libros, tesis, sesiones u otros documentos especializados. ¿Cuál es la diferencia entonces principal entre ambas fuentes? Para que sea un poco más práctico, yo les diría lo siguiente. La fuente primaria es el autor que hizo, ¿sí? El autor que creó la teoría, el autor que realizó la investigación y va redactando qué fue lo que encontró, qué fue lo que hizo y qué fue lo que obtuvo. Y la fuente secundaria es, por ejemplo, aquellas personas que están leyendo en una tesis que dice Freud 1912. ¿Sí? Freud 1912, yo estoy leyendo en una tesis de ahora. Yo no le estoy leyendo a Freud en sí. Yo estoy leyendo la tesis de una persona que le leyó a Freud. ¿Sí? Entonces, la fuente primaria sería Freud.
1912. Si yo quiero saber qué fue lo que realmente dijo Freud en 1912, yo tengo que buscar su libro, qué sé yo, Interpretación de los sueños, y ver ahí en la fuente primaria de Freud 1912 qué fue lo que él dijo. ¿Sí? Y la fuente secundaria sería González 2022, que es la tesis que yo estoy leyendo ahora mismo, ¿sí? Donde se le menciona a Freud. Esa sería la fuente secundaria. ¿Sí? Ahora, en esa tesis, González 2022, cuando yo lea los resultados que obtuvo esa tesis de González 2022, si yo leo los resultados que obtuvo, es una fuente primaria. ¿Sí? Porque son los resultados que González en el 2022 obtuvo. Y lo que González en 2022 está redactando, lo que obtuvo. Ahora, en esa misma tesis, en su marco teórico, le menciona solamente a Freud, a Watson, a Skinner, a Pavlov, donde ellos, ahí otra vez la tesis vuelve a ser fuente secundaria, porque yo estoy leyendo en la tesis de González que se les mencionó a esos autores. ¿Sí? Entonces esa sería más o menos la diferencia entre una primaria y una secundaria. La primaria son todos los resultados de los estudios que existen. ¿Sí? Pero la secundaria es toda la información que está dentro de esa tesis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Obviamente siempre tratar de encontrar esta fuente primaria. ¿Sí? A nosotros acá en Paraguay nos cuesta mucho. ¿Sí? Lastimosamente, este, nos es difícil acceder siempre a esta fuente primaria. Por diversos motivos, ¿verdad? Motivo uno, el idioma. ¿Sí? Porque generalmente las fuentes primarias de muchos autores, ¿verdad? O la mayor cantidad de información siempre está en inglés barra otro idioma. ¿Sí? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? No, a Súper bien, internet, mi trabajo. Perdón, pero tranqui. Ese justamente es otro motivo por el cual a nosotros nos cuesta también acceder a la fuente primaria. Sí, el acceso. El acceso que deberíamos o sea, el acceso que tenemos que tener para poder acceder. Si entramos a internet, de repente existen páginas donde uno tiene que ir pagando para poder descargar los artículos, los libros. O de repente, en ciertas páginas te piden que hagas un intercambio. Vos tenés que subir 5 artículos o 5 algo original y ellos te pasan uno. Entonces, es, es complicado de repente para nosotros acceder a esta fuente primaria, ya sea por el acceso o ya sea por el idioma. Y muchas veces también buscamos en internet y no encontramos, ¿verdad? Y hay un montón de libros, por ejemplo, que no todo está en internet. No todo está en internet. Y si encontramos, como ya les dije, o está en otro idioma, o hay que pagar o cuestiones así. Pero en lo posible siempre deberíamos de tratar de acceder a esta fuente primaria. Muchas veces también se pierde información en lo que es la fuente secundaria. ¿Sí? Volvemos al caso de Freud, 1912. Leemos la tesis de González 2022, donde le menciona a Freud 1912, y seguramente dentro de lo que fue la redacción, primero que nada la traducción, ¿sí? La traducción del libro original al español o a lo que sea, se pudo haber perdido un chiqui de información. Luego, otra vez, dentro de lo que fue eh, el, el resumen, la síntesis de información de González cuando leyó ese libro, de repente se pudo haber perdido un poco de información, de repente pudo haber interpretado de otra manera. Entonces, imagínense nosotros que otra vez tenemos que volver a interpretar eso. Sí. Es el famoso juego del teléfono cortado. Sí. Donde de repente uno interpreta de otra manera, de repente uno no interpretó del todo y es como que la información otra vez va cambiando.
Y por último tenemos la fuente terciaria, que se trata de documentos que comprendían nombres y títulos de revista, comprendían nombres y títulos de revista y otras publicaciones periódicas, así como los nombres, así como los boletines, las conferencias, los simposios, algunos nombres de empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios, títulos de reporte con información gubernamental, catálogos de libros que contienen referencias, datos bibliográficos, nombres de instituciones al servicio de la investigación. Son todas, son todas fuentes, ¿verdad? Que reúnen fuentes de segunda mano, ¿sí? Eh, Al realizar, o cuando estos documentos se publican, generalmente tienen todos una segunda mano, ¿sí? Y ahí pasa lo mismo. Nosotros debemos de investigar de dónde realmente salió, si es que se puede, para poder llegar a la fuente primaria. Entonces, la diferencia entre la fuente secundaria y terciaria estriba en que la primera, o sea, la fuente secundaria, comprendía fuentes de primera mano. Y la segunda fuente, o sea, la terciaria, contiene, ¿verdad?, fuentes de segunda mano. Entonces, si nosotros encontramos o no, nos basamos dentro de una fuente terciaria, primero que nada tenemos que ver de dónde sacó. Al ver de dónde sacó, vemos que sacó de una fuente secundaria. Y lo que les acabo de decir, a nosotros nos conviene siempre trabajar con la fuente primaria. Entonces ahí otra vez tenemos que ver, leer primero la fuente secundaria para ver de dónde sacaron y otra vez nos vamos a la fuente primaria. Entonces eso se vuelve un poco más, más estresante, ¿verdad? Porque tenemos que ir leyendo para ver dónde es lo que inició realmente la información. Y en cambio, la secundaria ya aparecen ahí en las referencias y ya directamente nos vamos a las referencias para encontrar la fuente primaria. Siempre nos conviene, siempre y cuando se pueda, ¿verdad?, también trabajar con las fuentes primarias. Bien. Construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Se habla modelo de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces nosotros primero tenemos que hablar de todos aquellos problemas que existen en la sociedad para ir adentrándonos a nuestro problema específico. Entonces va de lo general a lo particular. La redacción se hace en tercera persona en singular. Se deben colocar las respectivas citas, las citas directas o indirectas. Las citas directas son la cita textual, ¿sí? La cita textual, más conocido como copiar y pegar, ¿verdad? No está mal copiar y pegar, siempre y cuando se haga la cita correctamente, ¿sí? Y no se abuse también, ¿verdad? Eh, entonces, siempre y cuando sean conceptos, por ejemplo, o cuando sean criterios, ya sean criterios para, para diagnósticos, ¿verdad? Cosa que no podemos modificar nosotros porque queremos nomás, ¿verdad? Entonces ahí sí conviene realizar una cita textual, una cita directa, copiar y pegar, pero siempre manteniendo todos los elementos que en nuestro caso APA nos pide, ¿verdad? Los elementos son el apellido del autor o de los autores, el año, poner comillas en el caso que fuese necesario, y poner el número de página. Sí, siempre y cuando tengan todos esos elementos correctos o correctamente, este, se puede usar tranquilamente, ¿verdad? Y la cita indirecta, que sería la cita del parafraseo, donde nosotros leemos una información, sintetizamos, resumimos con nuestras palabras, sin que pierda la idea original, ¿sí? Porque ahí es donde entramos en conflicto si es que pierde el sentido o si es que pierde la idea que tenía primeramente. Depende del grado del desarrollo del conocimiento, se organiza y edifica por el método de mapeo, por el índice, como un índice. Entonces, para construir nuestro marco teórico, tiene que salir o tiene que partir de lo general hacia lo particular.
Las redacciones son siempre en tercera persona del singular. La tercera persona del singular es, por ejemplo, sin decir, voy a decir lo que no tenemos que escribir, no. De repente es un poco más fácil. No tenemos que escribir nosotros, no tenemos que escribir yo, no tengo que escribir mi investigación. Eh, Debe ser, qué sé yo, Freud refiere que los mecanismos de defensa son fulano, fulano, fulano. Eh, no tenemos que decir mi país, el país o el Paraguay, ¿sí? Eso es tercera persona del singular. No estamos nosotros dentro de la tercera persona, ni yo, ni tú. Eh, Se deben colocar las citas que ya mencioné, ¿verdad? Generalmente las citas son el apellido y el año para las citas indirectas, para el parafraseo, cuando nosotros parafraseamos la información, y para las citas directas, que es el copiar y pegar, ¿verdad? O la cita textual, suena más lindo, ¿verdad? Tiene que ir el apellido, el año, las comillas, el número de página, o si es una cita textual extensa, con más de 40 palabras, en vez de las comillas, se agrega una sangría hacia la izquierda. Depende del grado de desarrollo del conocimiento, se organiza por el método de mapeo. ¿Qué significa esto? ¿Conocen el índice que generalmente está al inicio de los libros o de las tesis? Anteriormente iba al final, ahora va al inicio. Entonces, vieron los apartados, qué sé yo, 2.1, 2.11, 2.13, 2.14, 2.2, 2.1. Bien. Entonces, lo ideal para ir construyendo este marco teórico es realizar primeramente este índice, ¿sí? O realizar como un índice, ¿sí? Un índice de los apartados que nosotros queremos desarrollar. Porque así nosotros vamos a organizar nuestras ideas y vamos a saber qué tenemos que buscar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, bueno, cuando yo les dije acá, ustedes tienen que buscar toda la información necesaria? Bien, por dónde partimos? No tenemos idea por dónde vamos a partir. Entonces vamos a agarrar un libro, vamos a ver, mira, este me gusta, dejamos, mira, este me gusta, dejamos. Y vamos a tener un montón de información que no vamos a saber qué colocar y qué no colocar. Entonces, para que sea más ordenada esta revisión de la literatura, es donde se plantea y se recomienda, ¿verdad? Organizar primeramente este índice, ¿sí? Este índice que a nosotros nos va a orientar hacia qué información vamos a ir buscando primeramente. Entonces, podemos poner, por ejemplo, número uno, nuestra variable esto, 1.1. No, sí, uno nuestra variable esto. 1.1 hablamos, por ejemplo, de los conceptos que existen de los diferentes autores acerca de ese constructo que estamos estudiando. Entonces, ya nos va a ser más fácil a nosotros, bueno, tengo que buscar conceptos. Entonces voy buscando y recopilando conceptos de diferentes autores en diferentes artículos, tesis o libros. 1.2 podemos hablar de las características de nuestra variable de estudio. 1.3 podemos hablar, por ejemplo, dependiendo siempre de nuestra variable, de las consecuencias o de las causas. 1.4 podemos hablar de las teorías que existen según los diferentes autores. 1.5 podemos hablar, en el caso que trabajemos con una variable clínica, de los criterios de diagnóstico, ¿sí? Después podemos hablar de las intervenciones que existen o de las intervenciones más eficaces para tratar ese constructor, en el caso que sea lo clínico. Entonces ahí tenemos del 1.1 al 1.6, pero ya tenemos ese camino de búsqueda. Bueno, primero busco los conceptos, después busco las causas, después busco las consecuencias, después los criterios. Sí. Entonces, para nosotros va a ser mucho más ordenado y mucho más organizado la búsqueda y la revisión de la literatura. Eso es lo que se recomienda a la hora de redactar, de construir. La cita. La cita es un párrafo o idea extraída de una obra para apoyar, corroborar o contratar lo expresado.
Las citas pueden ser directas o textuales, las directas textuales o indirectas paráfrasis. Esto es lo que ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? Eh, Más que nada es obviamente también para darle el crédito que tiene que tener el verdadero autor. O, dicho de otra manera, para evitar el plagio. Entonces, eh, pueden ser citas directas o textuales, copiado y pegado a sí mismo, sin olvidar los elementos que debe tener, en nuestro caso, según APA, la séptima edición, ¿verdad? Apellido, año, comillas, número de página. Con eso nosotros salvamos nuestra, nuestro plagio, ¿sí? No abusar del copiado y pegado, utilizar más que nada en los conceptos, en las definiciones, en los criterios, ¿sí? En los criterios de diagnóstico. Más que nada utilizar en esos casos donde se va a ser difícil o imposible para nosotros poder sintetizar esa información y escribir con nuestras propias palabras. Y las citas indirectas o parafraseos, que sí es lo recomendable, partiendo siempre de la base de que la investigación que estamos realizando o que vamos a realizar es nuestra, ¿sí? Entonces tiene que tener algo nuestro, ¿no? Que va a ser nuestro parafraseo, va a ser nuestra síntesis, va a ser nuestro resumen, va a ser lo que nosotros interpretamos correctamente de lo que fuimos, de toda la información que fuimos recopilando. Es una tesis, un trabajo de investigación, no una recopilación de información, ¿sí? Entonces, eso es lo importante al utilizar 80-90% de parafraseo, ¿sí? Porque eso sí va a ser de nuestra autoría. Nosotros no estamos recopilando información, que ahí sí ya sería, ya sería una cita directa cuando copiamos y pegamos este párrafo, copiamos y pegamos este párrafo, copiamos y pegamos este párrafo. Eso es recopilación de información. Entonces, esa es la diferencia entre ambas citas. Creo que el miércoles vamos a ver ya ejemplos de cómo se formulan estas citas, ¿no? Bien, depende del grado de desarrollo, o sea, el marco teórico depende del grado de desarrollo del conocimiento. Bien, ¿existe una teoría completamente desarrollada? O sea, ¿cuándo existe una teoría completamente desarrollada? Cuando existe abundante información empírica, ¿verdad? Y que se aplica a nuestro problema de investigación. Una teoría completamente desarrollada, por ejemplo, puede llegar a ser las teorías que hablan acerca de la depresión o que hablan acerca de la ansiedad, ¿sí? Donde existe un montón de evidencia acerca de esas teorías, ¿sí? Eh, Hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, ¿sí? Puede ser que siempre existan varias teorías acerca de, qué sé yo, puede ser eh, el estrés. El estrés tiene varias teorías donde se explican el nacimiento del estrés, ¿verdad? ¿Qué es el estrés según el conductismo? ¿Qué es estrés según el constructivismo? ¿Qué es estrés según la terapia cognitiva conductual? ¿Sí? Entonces hay varias teorías que van explicando cómo se formula o cómo va naciendo el estrés dentro de una persona. Primeramente se decía que el estrés era solamente externo, después se decía que el estrés era interno y ahora el estrés es cómo nosotros resolvemos o cómo nosotros nos comportamos ante situaciones, ¿sí? Entonces, son varias teorías que hablan acerca del mismo constructo. A veces también hay piezas o trozos, ¿verdad?, de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Entonces tenemos primero una teoría así totalmente ya desarrollada, luego podemos tener varias teorías y a veces podemos tener solamente pedacitos de teorías que aún no están bien asentadas, vamos a decir, y son solamente algunas partes de información que va complementando obviamente
nuestro tema de estudio. Hay descubrimientos interesantes pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. Solo existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Esto generalmente puede llegar a ser cuando hablamos de constructos nuevos o relativamente nuevos, ¿verdad? El tecnoestrés en su momento fue una variable nueva, ¿sí? Donde nadie tenía todavía una teoría acerca del tecnoestrés, donde recién empezaron a salir las computadoras y cuestiones así, que es lo que, o sea, las tecnologías eran muy nuevas en esa época, entonces obviamente no había todavía una teoría bien, bien asentada en la actualidad. Les hablo de 1990, 1985 más o menos, que pueda explicar realmente lo que es el tecnoestrés. Hoy en día sí, de repente ya hay un poco más de información, de repente ya hay más teorías que puedan explicar lo que es el tecnoestrés. Bien, entonces el marco teórico se organiza y edifica por vertebración o ramificaciones del índice, mapeo de temas y autores. Esto ya habíamos visto, que es ir entresacando o ir redactando un pequeño índice para de ahí nosotros ir expandiendo nuestro marco teórico. Y el mapeo de temas y autores es ir viendo qué autores o a qué autores nosotros de repente le queremos ir mencionando o incluyendo dentro de nuestro marco teórico. Como vimos acá, de repente existen constructos, existen variables que poseen muchas teorías de diferentes autores, ¿sí? Entonces nosotros vamos viendo, yo quiero hablar acerca de este autor, este autor, este autor, este autor, y ahí es donde yo voy leyendo a esos autores y voy mencionando toda la información que fui recopilando de cada uno de los autores. ¿Cómo sabemos nosotros si realizamos una revisión adecuada de la literatura? Y aquí hay un par de preguntas que nosotros podemos o debemos responder de la manera más sincera posible. Una de las primeras preguntas es, por ejemplo, ¿tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconocimos fortalezas y debilidades de la investigación previa? La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. Esto es súper importante también, eh, que dentro de lo que nosotros leemos y dentro de lo que nosotros redactamos, nuestra redacción debe estar totalmente libre de estos juicios o de algunas presiones políticas, eh, o de nuestros propios intereses. Bueno, nosotros dentro de lo que es una investigación, dentro de lo que es una tesis, ¿verdad? Eh, Estamos haciendo ciencia o estamos ayudando a la ciencia, ¿sí? No deben haber creencias, ¿sí? Ahí también, obviamente dentro del marco teórico, tenemos que evitar creemos que o se cree que, ¿sí? Porque nosotros estamos dando información o deberíamos estar dando información válida, información científica, ¿verdad? Con fundamentos, no solamente con creencias o algunos juicios, ya sea de valor, ¿verdad? Acerca de nuestro tema. Entonces es muy importante que, que nuestro marco teórico y también en las conclusiones, ¿verdad? No entre en juego nuestros juicios, nuestras creencias, nuestros intereses o algunas presiones, ¿verdad? El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario e importante. En el marco teórico, perspectivas teóricas, queda claro cómo se vincula la información previa a nuestro estudio. Entonces, si nosotros respondemos, y esto no es responder sí a todo, ¿verdad? Si nosotros podemos responder de una manera eh, afirmativa, ¿verdad?
a todo esto, ahí podemos decir que nuestra revisión fue adecuada. Sí. Bien, en resumen, el marco teórico o las perspectivas teóricas se integran con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que se refieren al problema de investigación. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés. La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a lo que se tenga acceso mediante Internet, utilizando palabras claves. Yo no sé si sigue la profe por ahí. Sí, acá estoy. Nosotros le mostramos el miércoles los buscadores. Sí, el Súper, miércoles tengo que mostrarle los buscadores y el uso de Mendeley. súper. Bien, entonces el miércoles vamos a ir viendo los mejores o algunos de los mejores buscadores para poder obtener esta información necesaria. Eh, el que yo más utilizo, así personalmente, y me parece más rápido y factible, es Google Académico. Entonces, dentro de lo que, al entrar a Google Académico, uno va buscando información o va escribiendo esas palabras claves, qué sé yo. Si estamos buscando resiliencia, por ejemplo, bueno, tranquilamente pongo resiliencia y me va a aparecer un montón de información de artículos científicos o de tesis que se haya utilizado la variable resiliencia. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, para que sea más específico lo que estoy buscando, porque ahí seguramente me va a salir resiliencia en adultos, resiliencia en adolescentes, resiliencia en deportistas, resiliencia en usuarios de sustancias, qué sé yo. Entonces, si yo quiero algo más específico, son estas palabras claves las que yo tengo que ir agregando. Por ejemplo, puedo poner resiliencia en estudiantes universitarios o resiliencia en estudiantes. Entonces ahí, sí, otra vez, el buscador me va a ir lanzando en los artículos, tesis, libros acerca de resiliencia en estudiantes universitarios o en estudiantes, ¿verdad? Entonces es súper importante, como ya les mencioné al principio también, saber dónde buscar. Sí. Al recopilar información de referencias, es posible extraer una o varias ideas, datos, opiniones, resultados, etc. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Eh, para esto también funciona y funciona súper bien el índice, ¿verdad? Que, que debemos de hacer, ¿verdad? Cuando mencionaba acá, por el mapeo, el método de mapeo. Porque eso nos va a direccionar exactamente lo que nosotros queremos encontrar o queremos desarrollar. Y no vamos a estar ahí improvisando en el medio de la búsqueda. La construcción del marco teórico depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura. Que puede existir, ¿verdad? Una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro problema, ¿sí? Puede ser que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación, o que existan generalizaciones empíricas que se adopten a dicho problema, o que encontremos descubrimientos interesantes, pero parciales y que no se ajusten a una teoría, que solamente existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con otro problema de investigación. En cada caso varía la estrategia para construir el marco teórico. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculados entre sí que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir estos fenómenos. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecir y sistematizar el conocimiento. El marco o perspectiva teórica orientará el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de investigación. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda?
Pregunta, comentario, aporte. ¿Profe le respondo yo o le responde vos? Em, fundamento en la investigación Y justificación. en el protocolo. Sí. Y si dice fundamento teórico, se refiere a marco teórico. Si No, dice no. fundamento, así solamente fundamento, sí es justificación. Es argumentar o sea, la utilidad o el por qué o el para qué es útil llevar a cabo ese trabajo. Porque en algunos modelos de protocolo dice fundamento teórico y en otros dice fundamento nomás, después de objetivo. Por eso nomás dice esa aclaración. Bueno, tenemos 2 minutos y como para poder cerrar. Lo importante es justamente empaparnos del tema y leer, justamente para tener base en cuanto a los antecedentes, qué se sabe en la actualidad sobre dicho tema y que ustedes seleccionen cuál es el modelo teórico con quien ustedes se ajusten o vean que mejor explica el constructo de cómo se comporta, ¿verdad? En poder seleccionar y así también evaluar en los sujetos las variables que van a estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, si van a hacer depresión, no, yo casi siempre uso ese sinónimo, o sea, ese ejemplo porque estoy más familiarizada. Yo puedo usar el modelo explicativo que habla Beck, ¿verdad? De referente a la desesperanza y la contribución de justamente de los pensamientos en base a los sucesos que podrían pasar en el futuro del sujeto, la desesperanza y la visión negativa del mundo, de uno mismo y de los demás, ¿verdad? Y utilizo el test o la escala de síntomas, el del BDI, Inventario de Depresión de Beck, ¿verdad? El 2. Entonces pueden haber un ajuste justamente entre la teoría, el modelo que yo estoy usando y estoy adoptando, y el instrumento que selecciono. Y es importante saber por qué seleccionan dicho modelo teórico, porque siempre van a haber constantes conflictos entre las teorías. Y está bien y es parte lo del proceso de investigación que existan esos conflictos. Pero sí que ustedes argumenten en su defensa por qué seleccionan ese modelo. Solo eso. Dale, dale. Gracias, profe. Dale, nos vemos el miércoles con Mendeley y cosas prácticas y vamos a practicar los objetivos, las preguntas otra vez. Nos vemos el miércoles. Ya. Sí, sí, sí. Chao, chao. Gracias por quedarse. Dale, nos vemos. Muchas gracias. Dale, súper. Muchas gracias.